La noche en la que la discoteca Galaxy abrió sus puertas no fue una noche cualquiera para Lorena. Se sentía la reina del mundo, la imagen viva de la noche urbana. El cartel con su rostro dominaba la entrada y el éxito había sido tal que el ron con su nombre se había agotado antes de la medianoche. Entre risas contaba como un admirador con unas copas de más, se había llevado el cartel enrollado bajo el brazo como si fuera un tesoro. Pero la euforia nocturna tenía un límite marcado por la realidad doméstica. Maku, su fiel compañera, estaba a punto de partir hacia su pueblo. Su mayor preocupación no eran las luces de la ciudad, sino su burra de 12 años, a la que llamaba cariñosamente sus 12 cines. Antes de cruzar la puerta, Maku lanzó una advertencia que resonó en las paredes de la casa como una profecía. No quería excusas. Conocía bien a Lorena y a Fidel. Sabía que en cuanto ella se fuera, los platos se amontonarían y la suciedad, esa mancha azul que lo devora todo, empezaría a colonizar los rincones. Lorena y Fidel, con la ligereza propia de la juventud, prometieron mantener el orden, pero las excusas de los exámenes y el cansancio de la fiesta ya asomaban por sus labios. Con un adiós rápido, Maku desapareció, dejando tras de sí un silencio que no tardaría en llenarse de pereza. Apenas se fue, la biblioteca se convirtió en el refugio de Fidel y el cansancio en el de Lorena. Los platos quedaron en el fregadero bajo la promesa de un mañana mismo nos ponemos que nunca llegaba. Los días pasaron y la suciedad dejó de ser una anécdota para convertirse en el paisaje. En el frigorífico solo sobrevivía medio limón marchito, y la solución para la cena siempre era una caja de pizza más sobre la montaña de cartón. Fidel llegó a decir que hasta el mismísimo Diógenes habría sentido envidia de aquel caos. Sin embargo, su plan maestro era esperar a que volviera Maku para que ella, con su energía de pueblo, pusiera orden en aquel desastre que superaba en lustre a los gorrinos más descuidados. Pero Maku no regresó con la escoba en la mano y el perdón en los labios. Al ver la casa, su indignación fue volcánica. No aceptó las quejas sobre exámenes o trabajos. Con la dignidad herida, declaró que su hogar debía estar inmaculado, y que no volvería a mover un dedo hasta que ellos aprendieran lo que era la limpieza. Si querían ver la casa reluciente, tendrían que pedírselo a su puñetero padre. La rebelión de Maku dejó a los jóvenes en un desierto de pelusas y platos pegajosos. En medio de esta crisis doméstica, apareció Soraya. Ella, movida por un impulso de ternura hacia su familia, decidió intervenir. Ayudó a planchar, a cocinar sus famosas croquetas y a poner un poco de orden, aunque fuera de forma clandestina para no herir orgullos. Pero la gratitud de Lorena y Fidel era un arma de doble filo. Pronto empezaron a abusar de su bondad, pidiéndole que hiciera la compra o que les resolviera la vida mientras ellos se dedicaban a sus propios asuntos. Soraya se vio dividida entre su deseo de ayudar y la necesidad de que ellos maduraran. Mientras tanto, en otro rincón del barrio, Luisma descubría un mundo de posibilidades en las páginas del libro Guinness de los récords. Entre fotos de familia y recuerdos olvidados, encontró la inspiración en las hazañas más disparatadas, hombres que subían rascacielos en minutos o personas que partían nueces con la cabeza. Luisma, con esa confianza ciega que lo caracterizaba, decidió que él también podía entrar en la historia. Si un hombre del Congo había partido 100 nueces, él partiría 105. El entrenamiento fue un desastre cómico. El primer intento le dejó un calambre y la sensación de que su cerebro se había movido de sitio. Jonathan, su fiel escudero, intentaba animarlo, pero la realidad era que las nueces eran más duras que la determinación de Luisma. Al darse cuenta de que su cabeza no estaba hecha para el impacto, buscaron un récord más accesible. Así fue como dieron con el reto de los pantalones gigantes, pasar 24 horas dentro de una misma prenda de vestir. Con unos pantalones robados a un payaso de circo, Luisma y Jonathan se embarcaron en una aventura de cercanía física extrema que pondría a prueba su paciencia y su higiene. El juez del Guinness, un hombre llamado José Luis que no admitía diminutivos, observaba la escena con una mezcla de aburrimiento y profesionalidad. Luisma soñaba con ser conocido en el mundo entero, incluso en las islas más pequeñitas, mientras Jonathan solo pensaba en lo mucho que le sudaban las piernas. La tensión aumentó cuando descubrieron que el récord real era mucho más largo de lo que ellos pensaban. 24 horas, 15 minutos y 12 segundos de convivencia textil era un precio muy alto para la fama. Paralelamente, en el bar de Mauricio, se mascaba una tragedia de etiqueta.
Mauricio, siempre orgulloso de su establecimiento y de su supuesto conocimiento del mundo, se vio envuelto en una disputa sobre vinos con Edu, un cliente de gustos refinados. Edu lo llamó Barbie Malibú, un insulto que hirió el corazón de Mauricio más que cualquier crítica a su comida. Lo que empezó como una discusión sobre el aroma de la uva tempranillo terminó en una apuesta de honor, una cata de vinos a ciegas. El perdedor tendría que disfrazarse de la mismísima Barbie Malibú y desfilar ante todo el barrio. Mauricio, consciente de que su conocimiento vinícola se limitaba a distinguir el tinto del blanco por el color, recurrió a Machu Picchu. Intentó aprender términos como Chardonnay o Pinot Noir, pero su lengua se trababa con nombres que le sonaban a chino. En un momento de embriaguez y sinceridad, Mauricio llegó a confesarle a su empleado que era su único amigo, para luego arrepentirse de tanta debilidad. Al ver que la técnica fallaba, el plan de Mauricio derivó hacia el sabotaje, intentar quemar la lengua de Edu con café caliente para que perdiera el sentido del gusto. La noche de la cata fue un despliegue de nervios y trampas. Edu, elegante y seguro, describía notas de canela y cuerpos densos, mientras Mauricio intentaba adivinar el vino basándose en suposiciones absurdas y nombres inventados como chanchulay. El resultado fue un empate técnico en la mediocridad y la astucia. La humillación final fue compartida, viendo a ambos hombres forzados a cumplir con la parte más ridícula de la apuesta, recordándoles que el orgullo a menudo tiene un sabor amargo. En la casa, la situación de la limpieza llegó a su clímax. Soraya, cansada de ser la chacha de sus hermanos, decidió darles una lección. Escribió una carta donde les decía que ya no podía más, que su ayuda tenía un límite. Sin embargo, Lorena y Fidel, en lugar de aprender la lección, pensaron que Soraya se estaba volviendo loca. Fue entonces cuando apareció un nuevo elemento en la ecuación, un sillón con vibrador que la abuela Eugenia deseaba con toda su alma. Las peleas por el sillón se convirtieron en la nueva distracción, hasta que Soraya decidió que el mueble se iría por la ventana si no había paz. Finalmente, tras muchas idas y venidas, el orden regresó de una forma inesperada. Luisma y Jonathan abandonaron su sueño del Guinness, exhaustos y derrotados por la incomodidad de los pantalones. Macu volvió a una casa que, aunque no estaba perfecta, empezaba a mostrar signos de vida responsable. Lorena y Fidel comprendieron que no podían vivir eternamente entre la basura y las excusas. Soraya, por su parte, encontró el equilibrio entre el cariño y la firmeza. El barrio recuperó su ritmo habitual, con sus apuestas absurdas, sus sueños de grandeza y sus pequeñas batallas cotidianas. Al final del día, todos comprendieron que el verdadero récord no era entrar en un libro, sino convivir unos con otros sin perder la cabeza ni el sentido del humor.